El espacio profundo era un océano silencioso y oscuro, donde millones de estrellas brillaban como faros lejanos, y allí viajaban naves de cientos de especies. Algunas eran imponentes con alas metálicas extendidas como criaturas míticas. Otras eran simples cápsulas que apenas podían resistir el vacío. Pero todas compartían un mismo temor: el temor a lo desconocido que aguardaba entre las sombras cósmicas. Y entre esas especies estaba un grupo de exploradores alienígenas llamados Karin, viajeros que habían recorrido incontables mundos recolectando minerales, comerciando con razas lejanas y evitando guerras siempre que podían, pues eran sabios y pacíficos, aunque no carentes de orgullo. En una de sus misiones encontraron una nave destrozada que flotaba a la deriva cerca de un cinturón de asteroides. Las señales eran débiles, y cuando abordaron, descubrieron que no era una nave suya ni de ninguna especie conocida en los registros galácticos. En su interior había un solo sobreviviente, un humano, un hombre joven de mirada endurecida por la lucha contra la muerte, sus labios resecos, su respiración corta y su piel marcada por heridas. Y aunque no entendían su idioma, lo reconocieron como un ser vivo, aferrado a la vida con una fuerza inesperada, pues incluso en estado de agonía, sus ojos mostraban desafío y esperanza al mismo tiempo. Los Karin lo llevaron a bordo de su propia nave, aplicaron sus métodos de sanación, cubrieron su cuerpo con la luz curativa de sus cámaras y compartieron su alimento líquido que podía adaptarse a cualquier organismo. Lo curioso fue que el humano no se rindió ni un instante. Peleó contra la fiebre, contra el frío del espacio y contra la desesperación, y en pocos días comenzó a recuperarse de un modo que los sorprendió, pues otras especies habrían tardado meses en sanar. Pero aquel humano, en apenas semanas, estaba de pie intentando comunicarse, usando gestos, dibujando símbolos y hasta, imitando sonidos con el tiempo, logró aprender algunas palabras en la lengua Karin y les contó su historia con gestos y frases incompletas. Habló de su planeta azul llamado Tierra, de un accidente que lo había dejado varado y de su deseo de volver algún día a su gente. Los Karin lo escuchaban fascinados, porque aquel ser irradiaba una energía única, una mezcla de fragilidad y tenacidad, como si estuviera hecho para romper límites que otros jamás intentarían superar. No todos los Karin confiaban en él. Algunos decían que debía dejarse en un mundo neutral, que traerlo a bordo era un riesgo, pero su capitán llamado Arien tomó una decisión distinta. Él creía que la grandeza no siempre se medía en tecnología o en flotas, sino en la capacidad de un ser de resistir cuando todo estaba perdido. Y ese humano era la prueba viviente de ello. Por eso le ofreció quedarse con ellos hasta encontrar un camino de regreso a su mundo. El humano aceptó con gratitud y pronto comenzó a ayudar en pequeñas tareas. Reparaba herramientas, observaba los sistemas de la nave y sugería ajustes que parecían extraños, pero funcionaban, demostrando un ingenio inesperado. Los Karin comprendieron que aquel hombre no solo sobrevivía, también encontraba soluciones donde otros se rendían, y poco a poco se ganó el respeto de toda la tripulación una noche estelar. Mientras viajaban por una región peligrosa, infestada de piratas espaciales, la nave de los Karin fue emboscada.
Los atacantes superaban en número y fuego, y muchos creyeron que sería su final. Pero el humano no se escondió. En lugar de eso, propuso un plan improvisado usando rocas del cinturón cercano como proyectiles, manipulados por la gravedad de los motores. Una estrategia tan audaz como arriesgada. Los Karin dudaron, pero Arjen confió en él, y juntos ejecutaron la maniobra. El resultado fue sorprendente. Los piratas quedaron desorientados al ver el espacio, inundado de fragmentos que golpeaban sus cascos y desviaban sus trayectorias, lo que permitió a los Karin escapar. Desde ese momento todos entendieron que aquel ser no era un simple pasajero perdido. Era un aliado que podía convertir lo imposible en posible el humano. Permaneció con ellos varios ciclos estelares, y aunque al final tuvieron que dejarlo en un planeta neutral, desde donde podría intentar volver a la Tierra. Ninguno de los Karin olvidó su espíritu. Muchos decían que aquel encuentro había marcado sus vidas, que nunca antes habían visto tanta resistencia, tanta creatividad y tanto valor concentrado en un solo ser, y lo recordaron como el hombre que en su hora más oscura les mostró la luz de la esperanza. Pasaron años, y las estrellas siguieron su curso inmutable. Pero el recuerdo del humano no se apagó. Quedó grabado en la memoria de los Karin como una deuda de honor, pues alguna vez habían ayudado a un hombre solitario y sin saberlo, habían sembrado la semilla de algo mucho mayor que cambiaría el destino de todas las especies. Los años habían pasado como el polvo de estrellas que se dispersa en la inmensidad del espacio. Y los Karin siguieron viajando, explorando, comerciando y evitando los conflictos, pero la galaxia rara vez permanecía en calma. Nuevas potencias se alzaban y viejas enemistades despertaban, y entre ellas estaba una especie conocida como los Drelk, una civilización beligerante que no entendía la palabra tregua. Para ellos todo ser diferente era un recurso que debía ser sometido o eliminado, y donde llegaban dejaban un rastro de fuego y ruinas. Los Karin intentaron negociar, pero los Drelk no atendían a razones. Sus flotas crecían como enjambres metálicos, y sus cañones no conocían compasión. Pronto muchos mundos que antes habían vivido en paz fueron arrasados, y el miedo se extendió como un virus entre las estrellas. Los comerciantes ya no viajaban con seguridad. Las rutas se tornaron trampas, y el eco de los gritos resonaba en cada estación fronteriza. Arjen, ya envejecido pero aún capitán de gran sabiduría, recordaba constantemente al humano que habían rescatado años atrás. Aquel hombre cuya fuerza no radicaba en sus armas, sino en su ingenio. Aquel que demostró que la esperanza podía encenderse incluso cuando todo estaba perdido. Y en sus noches de reflexión pensaba en lo diferente que habría sido enfrentar a los Drelk si los humanos hubieran estado allí, porque en su interior comprendía que esos seres extraños llamados humanos poseían algo que ninguna otra especie tenía: una capacidad de luchar hasta el último aliento, incluso contra imposibles. Mientras tanto, en un rincón de la galaxia, los humanos habían progresado más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. La humanidad había entrado al escenario galáctico silenciosamente, aprendiendo, observando y construyendo su propia flota. No eran la más avanzada en tecnología, tampoco la más numerosa, pero eran obstinados, y esa obstinación era su fuerza secreta, pues cada derrota
se convertía en aprendizaje, y cada herida en un recuerdo que los hacía más fuertes. Cuando los Drelk llegaron a un sistema habitado por colonias humanas, creyeron que sería una victoria sencilla. Esperaban resistencia débil y rendición rápida. Sin embargo, lo que encontraron fue muy distinto. Los humanos defendieron cada estación, cada base y cada nave, con una ferocidad que sorprendió incluso a los invasores. No luchaban con miedo, luchaban con la convicción de que cada vida valía la pena, y aun cuando las pérdidas eran terribles, se levantaban de nuevo con una voluntad que parecía inquebrantable. La noticia de esta resistencia se expandió, alcanzando los oídos de los Carín, quienes reconocieron de inmediato lo que significaba, porque entendieron que aquel hombre que una vez habían salvado no era una excepción, sino un reflejo de toda su especie. Comprendieron que los humanos no eran solo ingeniosos y valientes por azar, era parte de su naturaleza. Y supieron entonces que la galaxia jamás volvería a ser la misma. Los Drelk subestimaron a los humanos una vez, pero la segunda vez la humanidad no estaba sola. Habían formado alianzas menores con pequeños mundos cansados de la opresión, y sus tácticas improvisadas, llenas de creatividad y riesgo, comenzaron a causar estragos en flotas que se consideraban invencibles. Los humanos podían convertir un asteroide en un arma, una estación en ruina en una trampa letal, y su capacidad de adaptación dejaba atónitos a los observadores. Los Carín observaron en silencio al principio, pero pronto comprendieron que tenían una deuda, porque en el pasado habían dado refugio a un humano perdido, y aquel acto había tejido un hilo invisible que ahora los llamaba a elegir un bando. Algunos temían que unirse a los humanos atrajera la furia de los Drelk sobre ellos. Pero Arien levantó la voz en el consejo y recordó las palabras que una vez pronunció aquel hombre antes de marcharse, palabras sencillas que aún resonaban en su memoria. Cuando llegue el momento, los humanos estarán allí, y esa certeza fue suficiente para inclinar la decisión así. Los Carín enviaron sus naves a unirse discretamente a las fuerzas humanas, y al hacerlo no solo pagaban una deuda, sino que apostaban por un futuro diferente, porque intuían que la humanidad tenía un destino mayor que el de cualquier otra especie, un destino tejido con sacrificios, dolor y resiliencia, pero también con esperanza. Las batallas siguientes fueron brutales. Cada encuentro contra los Drelk sacudía los cielos con explosiones y destellos. Mundos enteros temblaban al ver cómo la oscuridad parecía imponerse, pero en cada ocasión surgía un puñado de naves humanas que resistían más de lo posible, que se negaban a retirarse aunque todo estuviera en su contra, y esas acciones inspiraban a otras especies que empezaban a creer que la lucha no estaba perdida. El recuerdo del primer humano salvado por los Carín se convirtió en símbolo dentro de sus propias tripulaciones. Contaban la historia una y otra vez a los más jóvenes. Narraban cómo un hombre solo en medio del vacío había demostrado más valor que flotas enteras, y así la esperanza se mantuvo encendida entre ellos. La galaxia se preparaba para una guerra que no sería como ninguna anterior, porque esta vez los humanos estaban presentes, y con ellos traían algo que los Drelk no podían entender, una llama que no se apagaba ni con la derrota ni con la muerte, una llama que tarde o temprano envolvería a todos aquellos que aún soñaban con libertad. La guerra contra los Drelk se intensificaba,
y cada sistema conquistado se convertía en una herida abierta en la galaxia. Sus naves aparecían como enjambres oscuros en los cielos, y sus ejércitos caían como tormentas implacables sobre las colonias indefensas. Parecía imposible detenerlos. Sin embargo, los humanos continuaban levantándose una y otra vez, aunque las pérdidas fueran enormes, y aunque cada victoria costara miles de vidas, nunca se rendían, y esa obstinación se transformó en un faro para las demás especies que comenzaban a dudar de la supremacía de los invasores. En una estación fronteriza llamada Halion, se produjo un encuentro decisivo. Allí se reunieron representantes de pequeños pueblos estelares, todos temerosos de ser los siguientes en caer bajo la sombra Drelk. Entre ellos estaban los Carín, que llevaban consigo el recuerdo de aquel humano rescatado años atrás, y también había enviados humanos, jóvenes comandantes de mirada firme, que hablaban con una convicción que sorprendía a los demás. No prometían victorias fáciles ni un futuro brillante inmediato. Solo prometían luchar hasta el final y no retroceder jamás. Y esas palabras tenían un peso extraño, porque venían de una especie que lo demostraba con hechos. Los líderes de otras especies solían debatir durante horas, buscando estrategias complejas, pero los humanos hablaban con sencillez. Decían que cada mundo valía la pena, y que cada vida perdida debía significar un paso hacia adelante, y no un retroceso. Esa forma de ver la guerra era contagiosa, porque despertaba algo que muchos habían olvidado, la idea de que rendirse no era la única opción, y que incluso en la oscuridad más profunda se podía encontrar una chispa de resistencia. Los Drelk sabían que los humanos eran diferentes, y por eso comenzaron a concentrar más fuerzas contra ellos. Lanzaban ataques brutales sobre las colonias terrestres esperando quebrar su moral. Pero lo que lograban era lo contrario, porque cada vez que un planeta caía, la respuesta humana era regresar con mayor determinación, como si la derrota fuera combustible y no un obstáculo, y esa capacidad de transformar el dolor en fuerza confundía a los invasores que estaban acostumbrados a ver a sus enemigos rendirse tras la primera gran pérdida. Los Carín observaron con admiración cómo los humanos improvisaban armas con chatarra espacial, cómo convertían un carguero averiado en un ariete contra una fragata Drelk, o cómo utilizaban simples señales de radio para engañar a flotas enteras, haciéndoles creer que se enfrentaban a un enemigo mucho mayor. Aquella creatividad parecía no tener límites, y poco a poco las especies neutrales comenzaron a enviar refuerzos, inspiradas por la audacia de aquellos que no conocían la palabra imposible. En una de esas batallas, librada cerca del sistema Altar, los humanos y los Carín lucharon codo a codo. Las naves enemigas superaban en número a las aliadas por 3-1, pero los humanos no retrocedieron. Idearon un plan para usar el propio sol del sistema como arma. Liberaron una serie de cargas que alteraron temporalmente la magnetosfera y generaron una llamarada que cubrió el campo de batalla con un resplandor cegador. Los Drelk quedaron momentáneamente desorientados, y ese instante fue suficiente para que las fuerzas combinadas golpearan con fuerza, logrando una retirada inesperada del enemigo. La victoria no fue completa porque muchas vidas se perdieron, pero para los Carín y otros pueblos fue la prueba de que los humanos traían consigo algo
que ninguna otra especie podía aportar. Una mezcla de ingenio, sacrificio y terquedad que se transformaba en esperanza, incluso en la más amarga de las derrotas. Con el tiempo, la historia del humano que había sido rescatado por los Carín comenzó a circular como una leyenda. Contaban cómo un hombre solitario había mostrado valor en medio del vacío, y cómo esa misma esencia vivía en todos sus descendientes. Y esa narración se convirtió en símbolo de unidad, porque recordaba a todos que un solo ser humano había dejado huella suficiente para que años después toda una flota humana respondiera en defensa de quienes alguna vez lo habían salvado. Los Drelk lo entendieron tarde, pero comenzaron a temer a los humanos más que a cualquier otra especie, no por su número ni por su poder de fuego, sino porque eran impredecibles, porque podían perderlo todo y aún así levantarse, y esa cualidad resultaba incomprensible para un pueblo que basaba su poder en el miedo y la dominación. En los pasillos de las estaciones aliadas se repetía una frase que nació de los labios de un piloto Carín veterano. Él decía que los humanos eran como estrellas errantes, pequeñas luces en la oscuridad que nadie tomaba en serio hasta que brillaban todas juntas iluminando el vacío. Y esa comparación se extendió rápidamente como una chispa, encendiendo corazones cansados de guerra. El destino de la galaxia pendía de un hilo, pero por primera vez en mucho tiempo había esperanza, y esa esperanza tenía nombre humano. La batalla por el sistema Veralis estaba a punto de comenzar, y los preparativos eran frenéticos. Los humanos habían desplegado sus naves con precisión, mientras los Carín y otros aliados observaban con respeto. Cada comandante humano caminaba entre las tripulaciones, motivando a todos con palabras sencillas, pero llenas de convicción. Sabían que enfrentaban a los Drelk más poderosos hasta el momento, pero también sabían que la perseverancia humana podía cambiar la dirección de la guerra. Los ingenieros reparaban armas dañadas y construían improvisadas defensas con piezas que otros considerarían inútiles. Y cada decisión tomada parecía pequeña, pero se convertía en la diferencia entre la vida y la muerte. Los Drelk llegaron con una flotilla que oscurecía el horizonte estelar. Su intención era aplastar cualquier resistencia y enviar un mensaje a toda la galaxia. Esperaban que el miedo funcionara como siempre. Pero los humanos no mostraban temor. Al contrario, habían encontrado una manera de unir cada colonia y cada nave, como si fueran un solo cuerpo. Las comunicaciones entre ellos eran rápidas y eficaces. Cada piloto conocía su rol, y cada tripulación entendía que la coordinación superaba a la fuerza bruta, y esa coordinación era algo que ninguna otra especie podía igualar, porque los humanos tenían una mezcla de improvisación y disciplina que parecía contradictoria, pero funcionaba perfectamente. Mientras las primeras naves Drelk ingresaban al sistema, los humanos lanzaron una serie de señuelos que confundieron a los atacantes, desviaron misiles y crearon falsos objetivos, y en paralelo sus bombarderos improvisados atacaban puntos estratégicos que los invasores consideraban seguros. La precisión no venía de tecnología avanzada, sino de creatividad y rapidez mental. Cada maniobra estaba llena de riesgo, pero los humanos parecían disfrutar del desafío, como si la presión hiciera que sus sentidos se agudizaran. Y los aliados
comenzaron a darse cuenta de que la audacia humana era un arma más poderosa que cualquier cañón en medio del combate. Un joven comandante humano llamado Elías ideó un plan que nadie más se atrevía a intentar. Usarían la gravedad de un planeta cercano para girar un asteroide hacia la flota Drelk. La maniobra era peligrosa. Podría destruir tanto a aliados como enemigos si fallaba. Pero Elías confiaba en sus cálculos y en la rapidez de su equipo. Los Karin miraban con aprensión. Sabían que los humanos asumían riesgos que ninguna otra especie consideraría. Y sin embargo, en ese momento entendieron que esa valentía era la razón por la que habían sobrevivido tanto tiempo, y por la que ahora podían enfrentar a los Drelk, sin rendirse. La explosión del asteroide desorientó a los invasores y abrió un espacio para que las naves humanas penetraran el centro de la flota enemiga. Cada ataque era rápido, eficiente y sorprendente. Los Drelk no podían anticipar las tácticas, porque los humanos eran impredecibles. Podían retirarse cuando parecía inevitable, la derrota y atacar cuando nadie lo esperaba. Y esa imprevisibilidad se convirtió en la clave de su ventaja. Los aliados empezaron a imitar las tácticas humanas, aunque con menor eficacia. Y los Drelk comenzaron a comprender que enfrentaban algo más que fuego y números. Enfrentaban una voluntad que no podía ser quebrada en la estación de comando. Entonces, Arjen observaba todo desde su puesto y recordaba al primer humano que habían salvado años atrás. Aquel hombre había mostrado coraje en circunstancias imposibles, y ahora toda la flota humana parecía llevar consigo esa misma chispa. Cada maniobra, cada sacrificio y cada improvisación recordaban a los Karin que los humanos tenían algo único, una mezcla de resiliencia, creatividad y compasión que los hacía destacar sobre todas las especies conocidas, y en ese momento supieron que la galaxia estaba presenciando algo que cambiaría la historia para siempre. El combate se extendió durante horas, y cuando finalmente los Drelk comenzaron a retirarse, sus pérdidas fueron enormes, y su moral estaba quebrada. Los humanos no celebraban con jactancia, sino que ayudaban a los heridos, reparaban lo que podían y se preparaban para cualquier regreso. Su humanidad brillaba en medio de la guerra, demostrando que la fuerza no solo se medía con armas, sino con la voluntad de proteger y perseverar, y esa actitud inspiró a otros pueblos a unirse a la causa, formando una alianza más fuerte que nunca antes. Mientras la flota humana se reorganizaba, Elías y sus compañeros caminaban entre las tripulaciones, ofreciendo palabras de ánimo y recordando a todos por qué luchaban. Cada gesto sencillo parecía encender la determinación de quienes los rodeaban, y los Karin comprendieron que el espíritu humano era contagioso, que su valor y su ingenio podían cambiar el destino de la guerra sin necesidad de magia ni de tecnología superior, simplemente por la fuerza de su carácter. En los días posteriores, los informes de la batalla llegaron a todos los sistemas, y los relatos sobre los humanos que habían enfrentado a la flota Drelk con audacia y creatividad comenzaron a extenderse como un incendio. Muchas especies empezaron a reconsiderar sus alianzas, y algunos mundos que antes habían permanecido neutrales ahora ofrecían su apoyo. Todos recordaban la historia del hombre que años atrás había sido salvado por los Karin, y cómo esa acción había sembrado la semilla de algo mucho más grande,
algo capaz de cambiar el rumbo de la galaxia. La flota humana no solo sobrevivió, sino que dejó una marca imborrable en la memoria de cada especie presente. Y mientras las estrellas continuaban su curso silencioso, un sentimiento de esperanza comenzó a crecer. La certeza de que cuando los humanos estuvieran presentes, nada sería imposible, y que aquella chispa de coraje y resiliencia podía encender la luz en los rincones más oscuros del universo. Tras la victoria en Veralis, los humanos no bajaron la guardia. Sabían que los Drelk no se detendrían y que cada triunfo era apenas un respiro en medio de una guerra que podía durar generaciones. La flota humana comenzó a reorganizarse y a planear estrategias más audaces. Sus comandantes se reunían día y noche, intercambiando ideas sobre cómo proteger los sistemas aliados y cómo anticipar los movimientos enemigos, pero siempre con la misma filosofía, que cada vida valía la pena, que la creatividad y la perseverancia eran más poderosas que la superioridad numérica, y que ninguna máquina podría reemplazar la intuición humana en uno de los mundos fronterizos, llamado Liria. Los humanos establecieron una base avanzada para coordinar operaciones y entrenamiento. Allí llegaron jóvenes pilotos y estrategas de diferentes colonias, todos compartiendo el mismo objetivo: resistir y proteger a otros sin esperar recompensas. Y entre ellos estaba un joven llamado Taro, que destacaba no por su fuerza ni por su experiencia, sino por su capacidad de improvisar soluciones en el momento más crítico. Su mente rápida y su intuición le permitían ver patrones donde otros solo veían caos, y esa habilidad lo convirtió en un elemento vital para los planes humanos. Mientras los Drelk organizaban un contraataque masivo, la flota humana se preparaba para sorprenderlos con maniobras nunca antes intentadas. Combinaban astucia, tecnología básica y coordinación con aliados menores, utilizando el terreno espacial y la interacción de campos gravitatorios para crear trampas y emboscadas. Cada ataque humano era inesperado y devastador, y cada victoria no solo debilitaba a los Drelk, sino que fortalecía la moral de quienes luchaban junto a ellos, demostrando que la humanidad podía convertir cualquier adversidad en oportunidad, y que su espíritu no conocía límites en medio de estos preparativos. Arien recordó nuevamente al primer humano que habían rescatado años atrás. Aquel hombre que había demostrado que la esperanza podía existir incluso en la soledad del espacio, y comprendió que todos los humanos que ahora lideraban y luchaban llevaban consigo esa misma esencia, la esencia de quien no se rinde, de quien desafía lo imposible, y que esa cualidad no se podía enseñar ni copiar, era inherente a su naturaleza, una chispa que podía iluminar la oscuridad y cambiar el curso de la historia. El ataque de los Drelk comenzó una noche estelar. Sus flotas aparecieron como sombras imponentes. Pero los humanos ya habían anticipado cada movimiento. Cada maniobra era rápida, precisa y arriesgada, utilizando asteroides, cinturones de cometas y campos magnéticos como armas improvisadas. Los aliados observaban con asombro cómo los humanos transformaban cualquier obstáculo en ventaja. Y, mientras los Drelk pensaban que podían dominar la situación, se encontraron rodeados por una red de estrategias que ningún plan previo habría previsto durante la batalla. Taro dirigió un grupo de pilotos en una maniobra que parecía suicida, acercándose a la flota enemiga mientras otra sección humana
atacaba desde el flanco opuesto. Los Drelk no podían anticipar la sincronización ni la creatividad de los movimientos, y esa imprevisibilidad fue suficiente para desorganizar sus fuerzas, abriendo espacios que permitieron atacar puntos vitales de las naves enemigas y obligando a los invasores a retroceder. La audacia humana dejaba huella en cada encuentro, y la alianza comenzó a ganar terreno en lugares donde antes solo existía miedo. Los Carín seguían maravillados por la resiliencia humana, y durante los momentos de calma relataban a los más jóvenes la historia del hombre que habían salvado años atrás. Como un solo humano había sobrevivido contra el vacío del espacio y había mostrado un valor que ninguna otra especie había logrado igualar. Y así los relatos inspiraban a todos, recordándoles que el poder no estaba solo en las armas, ni en la tecnología, sino en la determinación y la capacidad de nunca rendirse. Mientras la batalla continuaba en varios frentes, los humanos demostraban otra cualidad única: la compasión en medio de la guerra. Rescataban aliados heridos, ofrecían apoyo a quienes estaban cansados y motivaban a quienes dudaban. Y aunque cada victoria era costosa, nunca dejaban de proteger a los demás. Y esa combinación de valor, ingenio y empatía comenzaba a ser conocida como la marca registrada de la humanidad, un ejemplo que incluso los Carín y otros pueblos admiraban y deseaban emular. Al final del día, tras horas de combate, los Drelk se retiraron nuevamente, sus fuerzas disminuidas y su moral quebrada, mientras la flota humana se reorganizaba, evaluaba daños y se preparaba para futuras acciones. Cada miembro de la tripulación comprendía que no luchaban solo por territorios, sino por la idea de que la humanidad y sus aliados podían marcar la diferencia en la galaxia, y que su espíritu era más fuerte que cualquier máquina o arma en los días siguientes. Las historias sobre las maniobras humanas se expandieron por todos los sistemas aliados. Los relatos hablaban de improvisación, valentía y sacrificio, y sobre cómo una especie que alguna vez había sido ignorada por su tamaño y tecnología, ahora lideraba la resistencia contra un enemigo implacable. Y aunque la guerra aún no había terminado, todos comprendían que cuando los humanos estaban presentes, incluso lo imposible podía volverse posible, y que la chispa que comenzó con un solo hombre años atrás se había transformado en una llama que iluminaba la galaxia. La flota humana avanzaba hacia el corazón del territorio Drelk, un lugar que pocos se atrevían a nombrar por miedo a la devastación que allí habitaba. Cada nave estaba lista para enfrentar lo imposible, y cada comandante humano sabía que no podían depender de la superioridad tecnológica ni de números. Debían confiar en la creatividad, en la rapidez de pensamiento y en la resistencia que los hacía diferentes a todas las demás especies, y mientras los Carín y los aliados observaban, comprendían que esta determinación era la esencia de lo que había comenzado con un solo humano. Años atrás, los Drelk habían fortificado su planeta central con campos de energía y defensas que parecían imposibles de penetrar, confiados en que nadie podría desafiar su poder absoluto. Pero los humanos no buscaban confrontar la fuerza directamente. Utilizaban el espacio y los recursos a su favor, desviando asteroides, usando satélites abandonados como trampas y coordinando ataques simultáneos que confundían a los enemigos. Cada acción humana estaba cargada de riesgo, y aún así nadie dudaba.
porque la audacia y la improvisación eran la mayor arma de la humanidad, y esa forma de pensar desafiaba todas las reglas conocidas en la galaxia en la nave principal. Taro observaba el mapa estelar mientras señalaba posiciones y sugería maniobras arriesgadas. Sus compañeros seguían cada indicación, confiando plenamente en su juicio. Y aunque algunos aliados se preocupaban por el peligro, aprendieron a respetar la intuición humana, a entender que la imprevisibilidad no era desorden, sino estrategia, y que cada movimiento tenía un propósito que solo un humano podía concebir en medio del caos. Cuando la flota humana comenzó su avance coordinado hacia el planeta Drelk, los invasores respondieron con fuerza total, desplegando su flota de combate más grande. Sus naves eran oscuras y enormes, y sus cañones disparaban con precisión mortal. Pero los humanos no se rindieron. Combinaban emboscadas, ataques sorpresa y maniobras de distracción, utilizando cada recurso disponible. Y cada victoria parcial se convertía en una chispa de esperanza que inspiraba a sus aliados y debilitaba la moral enemiga, demostrando que el espíritu humano podía cambiar el curso de una batalla, aunque las probabilidades estuvieran en contra durante la confrontación más intensa. Elías lideró un grupo que debía infiltrarse en la órbita del planeta para desactivar los campos de energía que protegían la fortaleza Drelk. La misión era peligrosa, y muchos creyeron que no sobrevivirían, pero los humanos no huían ante el peligro, al contrario, lo enfrentaban con inteligencia, cada paso calculado, cada maniobra improvisada, y mientras desactivaban el primer núcleo de energía, otros humanos coordinaban ataques en diferentes frentes para mantener la confusión enemiga. Y esa sincronización perfecta sorprendió incluso a los Carin, que estaban acostumbrados a pensar con lógica avanzada. El planeta Drelk temblaba bajo los ataques, y los defensores comenzaron a perder cohesión. Los humanos se movían como un solo organismo, adaptándose, improvisando y anticipando cada reacción. Y mientras los Drelk intentaban reorganizarse, los aliados comprendieron que la fuerza de la humanidad no estaba en la potencia de fuego, sino en su capacidad de innovar, resistir y mantener la esperanza incluso cuando todo parecía perdido. Esa habilidad no se podía copiar ni enseñar. Era única de su especie, un don que había comenzado con un solo hombre rescatado años atrás, y que ahora se manifestaba en toda la flota en la nave de mando. Arien observaba el progreso y sonreía con orgullo. Recordaba cómo un pequeño acto de compasión había sembrado una semilla que creció hasta convertirse en una llama capaz de desafiar la oscuridad. Y comprendió que la humanidad no solo luchaba por sobrevivir, sino por inspirar a otros a resistir, por demostrar que la determinación y la solidaridad podían cambiar destinos, y que incluso en la adversidad más profunda se podía encontrar la fuerza para triunfar. Tras horas de combate, la flota Drelk comenzó a retirarse. Sus defensas colapsaban y su moral estaba quebrada. Los humanos no celebraban con arrogancia, sino que ayudaban a reparar daños, rescataban a aliados y aseguraban que nadie quedara atrás, demostrando que su fuerza no solo residía en la audacia, sino en la compasión. Y mientras los sistemas liberados comenzaban a respirar un aire de esperanza, la galaxia comprendió que la humanidad no era solo un actor más, sino una chispa capaz de encender la resistencia
y cambiar el destino de muchas especies. Cuando la batalla terminó, Elías, Taro y los demás pilotos regresaron exhaustos pero satisfechos. Sabían que cada sacrificio, cada maniobra improvisada y cada momento de riesgo había valido la pena. Y mientras observaban las estrellas, comprendieron que el futuro dependía de su capacidad de mantener esa chispa viva, de seguir demostrando que los humanos eran diferentes, que podían transformar lo imposible en posible, y que su espíritu era más fuerte que cualquier adversidad que se presentara. El recuerdo del primer humano, salvado por los Carín, años atrás, estaba presente en cada decisión, en cada maniobra y en cada gesto, y aunque él nunca había imaginado que su supervivencia tendría un impacto tan grande, su acción inicial había cambiado la historia, y ahora toda la flota humana demostraba que los actos de coraje y compasión podían tener consecuencias que superaban cualquier expectativa, dejando claro que la esencia humana era única y capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros del universo. La galaxia comenzaba a sentir un cambio irreversible, porque donde los humanos aparecían, la esperanza y la resiliencia florecían. Y aunque la guerra aún no estaba completamente terminada, todos sabían que la humanidad había demostrado que podía desafiar a cualquier enemigo, unir aliados diversos y convertir la adversidad en victoria, y que la chispa que había comenzado con un solo hombre años atrás se había convertido en una llama capaz de transformar el destino de la galaxia para siempre. La última batalla estaba a punto de comenzar, y la flota humana se acercaba al corazón del territorio Drelk con determinación absoluta. Cada nave brillaba con luces de advertencia, mientras los pilotos ajustaban sus sistemas y coordinaban movimientos. No se trataba solo de atacar, sino de mostrar que la humanidad no se rendía, que su ingenio y su espíritu podían desafiar incluso a los enemigos más implacables. Los aliados observaban con respeto y confianza, porque sabían que los humanos llevaban consigo algo que ningún otro ser podía replicar. Una combinación de resiliencia, creatividad y compasión que convertía la desesperación en fuerza y el miedo en determinación. Planeta Drelk estaba rodeado de escudos impenetrables y flotas de combate listas para destruir a cualquiera que osara acercarse. Pero los humanos no temían. Habían estudiado cada patrón, cada movimiento y cada punto débil, y sabían que podían convertir el terreno en su ventaja. Mientras las naves avanzaban coordinadas, los pilotos improvisaban emboscadas utilizando asteroides, corrientes de plasma y fragmentos de estaciones abandonadas para confundir al enemigo. Cada maniobra era arriesgada y audaz, pero ejecutada con precisión, demostrando que el ingenio humano no conocía límites y que la determinación podía superar la fuerza bruta en medio del combate. Taro lideró un grupo que debía penetrar las defensas centrales y desactivar los generadores de energía que protegían la capital Drelk, mientras Elías coordinaba ataques en los flancos para distraer al enemigo. La sincronización entre todas las naves humanas era perfecta, y cada acción estaba impregnada de la esencia que había comenzado con aquel hombre rescatado años atrás. La valentía de un solo humano se había convertido en la chispa que ahora encendía a toda una flota y a cada aliado que luchaba junto a ellos, inspirando confianza y coraje donde antes solo existía temor. Los Drelk
Intentaron reorganizarse y responder con ferocidad, pero no podían anticipar la creatividad humana. Cada maniobra desconcertaba sus tácticas. Cada ataque parecía surgir de la nada, y cada retirada era calculada para preparar un contraataque aún más inesperado. Los aliados observaban asombrados cómo los humanos transformaban el caos en ventaja y cómo su audacia inspiraba nuevas estrategias, demostrando que no se trataba de tecnología ni de superioridad numérica, sino de la capacidad de adaptarse, innovar y persistir cuando todo parecía perdido. Cuando las naves humanas finalmente alcanzaron la órbita del planeta central, desactivaron los generadores y crearon un acceso directo hacia la capital. Los Drelk quedaron expuestos y su flota comenzó a desorganizarse mientras los humanos desplegaban sus fuerzas en un ataque final que combinaba ingenio, coraje y compasión. Cada piloto conocía su rol y cada nave movía sus recursos de manera imprevisible. Y esa imprevisibilidad era la clave, porque los Drelk estaban acostumbrados a enemigos que seguían patrones predecibles, y ahora se enfrentaban a seres que transformaban la guerra en un juego de ingenio y valentía en la superficie del planeta. Los humanos y sus aliados liberaron a los prisioneros y reconstruyeron sistemas vitales, mientras los Drelk se retiraban derrotados y humillados. La resistencia no se había basado únicamente en la fuerza, sino en la voluntad de proteger, crear y no rendirse nunca. Y mientras las flotas humanas regresaban a los sistemas liberados, su ejemplo comenzaba a cambiar la percepción de toda la galaxia. Muchas especies neutrales ahora comprendían que la humanidad no solo sobrevivía, sino que podía inspirar y unir, y que su presencia era sinónimo de esperanza en los días posteriores. Los relatos sobre la última batalla se propagaron como un incendio en la galaxia. Cada historia hablaba de audacia, ingenio, sacrificio y empatía, y todos recordaban cómo un solo humano, que había sido rescatado años atrás, había dado inicio a una cadena de eventos que transformó el destino de innumerables mundos. La esencia humana se había convertido en símbolo de resiliencia y liderazgo, demostrando que incluso en las circunstancias más oscuras, la determinación podía cambiarlo todo. Los Carin, junto a otros aliados, celebraban con respeto y orgullo, sabiendo que habían sido testigos de algo único, que la humanidad no solo había vencido al enemigo más formidable, sino que había enseñado una lección que ninguna otra especie podría olvidar, que la combinación de ingenio, valor y compasión era más poderosa que cualquier arma, y que la chispa de un solo humano podía encender la llama que iluminara toda la galaxia. Y mientras los sistemas liberados comenzaban a reconstruirse y a vivir en paz, quedó claro que la humanidad había dejado una marca indeleble, que donde aparecieran, la esperanza y la resistencia florecerían, y que aquel acto de compasión del pasado había cambiado la historia para siempre. La galaxia comprendió que los humanos eran especiales, no por su fuerza ni por sus números, sino por su capacidad de resistir, inspirar y transformar incluso las peores circunstancias, y que esa esencia única se extendería por generaciones, recordando a todos que la esperanza podía nacer en los lugares más inesperados, y que la valentía podía surgir del corazón de un solo ser, dispuesto a desafiar lo imposible.